Nos decidimos a salir en plena madrugada, haciendo frente al viento en contra, al frío y al miedo en la oscuridad. A paso firme, juntas y juntos nos damos ánimo para llegar. Nuestras pupilas se han dilatado, Los corazones se aceleraron y vemos como la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Tenemos fresca en nuestra memoria tu palabra viva. Tu cruz nos desvela y nos desafía. Tu amor nos hace permanecer. Hasta el lugar de la herida vamos, nos mueve el dolor de nuestros hermanos. En nuestros pies va la profecía De 1000 testigos que son semilla, y vemos como la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Somos la iglesia que humilde se estrena escuchando las voces de los que siempre quedaron al borde de los gemidos de la creación. En este encuentro nos sale, Señor, tan hermosa sorpresa. Nuestras pupilas se han dilatado, Los corazones se aceleraron y vemos como la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres. Bueno, les damos las buenas tardes a todos los que nos están acompañando hoy. Estamos en este webinar preparado especialmente para poder compartir, para poder crecer en la ecología integral, para seguir dando pasos de crecimiento, pasos de conciencia, pasos en concreciones. Les damos a todos la bienvenida. Se están uniendo a nosotros muchas personas. Vemos que desde distintos puntos de Latinoamérica y del Caribe nos vamos preparando con esta osada esperanza a poder enriquecernos, porque ya hay caminos abiertos, caminos que podemos transitar, que podemos ir compartiendo para crecer. La esperanza despunta ya. Y todos nosotros podemos ser parte, artífices de un compromiso mayor en esta ecología integral. Podemos comenzar con un momento contemplativo. Vamos a escuchar una canción. Podemos en ella ponernos en la presencia de Dios para pedirle que ilumine este espacio.
Y al finalizar la canción, los invitamos a que puedan expresar algún emoticón o alguna frase en el chat. Omnipotente, Dios creador, que estás presente en la creación. Toda criatura canta tu amor, toda la vida replica tu voz. Danos la fuerza, danos la paz, para que juntos podamos cuidar nuestro planeta, casa de la humanidad. Alabado seas en la creación, alabado seas, Señor. Alabado seas por tu inmenso amor, alabado seas, Señor. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a quien sufre dolor. Tienen los pobres y olvidados a tu mirada tan grande valor. Sánanos para que el hombre de hoy sea guardián y no depredador. Haznos custodios del bien, la paz y el amor. Alabado seas en la creación, alabado seas, Señor. Alabado seas por tu inmenso amor, alabado seas, Señor. Más allá del sol nos encontrará cara a cara la belleza de Dios, y la creación participará con nosotros de el amor sin fin, yéndose al Sabbat de la eternidad. Oh Jerusalén, casa celestial, Cristo, que en tu amor todo nuevo haces, renova también nuestro corazón. Alabado seas en la creación, alabado seas, Señor. Alabado seas por tu inmenso amor, alabado seas, Señor. Alabado seas en la creación, alabado seas, Señor. Alabado seas por tu inmenso amor, alabado seas, Señor.
esta conexión con toda la creación y en este espíritu de alabanza, los invitamos a que puedan poner en el chat alguna frase que les haga eco, que les quede resonando después de haber compartido esta canción, siendo parte de esta casa común, siendo parte de esta creación, conectados con esta casa común. Desde esta gratitud y espíritu de alabanza, damos paso a Alirio, que nos va a presentar el webinar de hoy. De veras que estamos con una expresión de gratitud por esos 9 años de Laudato Si. Justo el 24 de mayo del 2015 era Pentecostés, y un Pentecostés que se ha venido actualizando, entendiendo que el lenguaje del amor hoy en día es el lenguaje del cuidado, de la conversión, que nos permite cuidarnos los unos a los otros y cuidar absolutamente la vida en este hogar común que ha de convertirse en el espacio vital de la familia del Creador. Estamos también en la semana Laudato Si, y por eso hemos pensado que es oportuno para la CLAR, para la vida religiosa, hacer esta reflexión que no nace ahora, sino que tiene una raíz. Yo quisiera aquí destacar como algunos hitos, por ejemplo, como en el 2019 estuvimos en Costa Rica antes de pandemia pensando en tejer redes e impulsar la vida religiosa en coherencia con esta ecología integral. Después vino la pandemia y nos preguntábamos con ese subsidio cómo bajo un mismo techo, la casa de las tinajas y de los cuatro vientos, podíamos darle un sentido teológico profundo al Día del Ambiente, o cómo el Día de Pentecostés en el 2022 coincidió con el Día Mundial del Ambiente, eh, nos permitía aletear con las alas del Espíritu para hacer que la fiesta siguiera en nuestro hogar común. La CLAR ha hecho una opción, al igual que la Unión Internacional de Superiores Generales, por los objetivos de desarrollo sostenible, y dedicamos un proceso de webinars para reflexionar sobre la conversión ecológica, la defensa de la casa común, la acción social, la sustentabilidad. Incluso vimos que era importante la conexión entre la ecología integral y la economía de Francisco, pero le dimos el nombre de una economía samaritana en una alianza no solamente estratégica, sino fraterna y sororal con la red Iglesias y Minería. Y pensando cómo darle continuidad, pues establecimos dentro de la Comisión de Ecología Integral que era importante articular
el territorio, la noción de territorio con la sinodalidad. Por eso hace un año realizamos también con este mismo pretexto el aniversario de la encíclica, en ese momento el octavo aniversario, un webinar que lo llamamos Aprendiendo a leer, habitar y cuidar los territorios. Después en diciembre tuvimos otro webinar en el cual hablamos de territorialidad y sinodalidad, enfatizando más en esa dimensión del momento de la iglesia. Y ahora nos hemos planteado eh, en camino a nuestro seminario de ecología integral que realizaremos en Brasil a final de julio, cómo la sinodalidad, la ecología integral y el territorio pueden dialogar y por eso eh, entrevistamos a dos experiencias paradigmáticas, una de la Comisión de Justicia y Paz e Integridad de la Unión de Superioras Generales y de Superiores Generales, contándonos un poco por qué han hecho la opción por sembrar esperanza en el planeta y por qué han adoptado la plataforma de acción Laudato Si como una directriz. Y entrevistamos también y recogimos algún material con la provincia budista del Minuto de Dios, porque justamente una experiencia llamada REDEI, la Ruta Budista de la Ecología Integral, también tomó como referencia la plataforma de acción Laudato Si y desde su carisma han logrado y están en el proceso de articular esa dimensión propia carismática de una congregación religiosa en un espacio concreto a nivel geográfico con esas directrices mucho más amplias a nivel del dicasterio al servicio del desarrollo humano integral. Vale la pena recordar que el Papa publica Laudato Si 2015, 5 años después nos invita un año Laudato Si del 2020 al 2021. Al culminar el 2021 nos invita a actuar a través de la plataforma de acción Laudato Si y ahora en octubre del 2023 nos ha regalado Laudate Deum para eh, aterrizar y complementar toda esa dimensión de la incidencia ante las Naciones Unidas desde argumentos científicos, éticos, políticos y espirituales. Entonces, nuestro webinar hoy quiere con unos panelistas que son muy reconocidos y han trabajado de una manera muy bella en la preparación de su aporte, brindarnos a la vida religiosa un panorama desde nuestra identidad, la vocación y misión de articular estos conceptos que seguramente van a seguir avanzando en la medida que va transcurriendo el tiempo. No solamente nos acercamos a nuestro seminario de ecología integral en Brasil, sino que se viene la COP16 sobre biodiversidad en Colombia, paz con la naturaleza, y estamos avanzando junto con las otras organizaciones católicas en el continente que trabajamos ecología integral, con la CEILAC, una comisión de ecología integral de Latinoamérica y del Caribe, de la cual hace parte la CLAR, hacia la COP30, que será en Brasil, en la Amazonía en algo que llamamos la ruta Laudate Deum. En ese marco general, entonces, está este subsidio que es experiencial, que es paradigmático, que es de algunos casos que consideramos inspiradores, no son los únicos, pero nos parecieron representativos, y Fray Malkel hizo el ejercicio de extraer allí como algunas pautas teológicas, algunas claves, algunos principios y criterios que nos permitan orientar también nuestra acción en ese diálogo, sinodalidad, ecología integral, territorio, pero también carisma y vocación específica de la vida consagrada en el continente. Entonces, vamos a darle a continuación la palabra a, a Michael, solo que habría que recordar que estamos en el contexto en el cual la semana Laudato Si, pues nos invita a sembrar semillas de esperanza. Entonces veamos este muy breve video y luego escuchemos las claves, las pistas, los criterios teológicos
que Michael ha detectado a partir de estos casos paradigmáticos que aparecen en el subsidio. Pues nos unimos como CLAR y seguimos adelante. Michael, tienes la palabra. Muchas gracias, Alirio. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Voy a compartir pantalla, un breve PowerPoint para hacerlo más ágil, más rápido y no perdernos. Yo ya hemos hecho llegar como Comisión de Ecología Integral de la CLAR un pequeño subsidio donde están algunas claves de hermenéuticas para entender este binomio de ecología y sinodalidad. No voy a repetir lo mismo, pero voy a refrescar algunas cositas simplemente, muy brevemente, suponiendo que algunos quizás no lo han leído o algunos lo han leído y haya quedado un poquito traspapelado. Haciendo uso de esta trilogía clásica de texto, contexto y pretexto, ubico lo que yo voy a decir. El texto, lo más importante que vamos a compartir hoy, van a ser los testimonios y las iluminaciones, que también están en el subsidio, y ahora vamos a escucharlas de un modo más abreviado. El contexto, a partir del cual estamos realizando este webinar, son los desafíos ecosinodales, por poner una sola palabra, o los desafíos que vienen de la ecología integral pensado en el horizonte de la sinodalidad, y lo que voy a hablar yo sería un poco el pretexto, que sería una suerte de marco hermenéutico, una palabra un poco solemne, pero bueno, algunas claves interpretativas que, repito, están de un modo un poco más sistemática, desarrolladas en el PDF que ustedes deben tener por ahí en algún lugar de sus computadoras. Bien, hablar de los desafíos ecosinodales yo creo que muchas veces puede abrumarnos, confundirnos, son muchas las cuestiones que se plantean. Sin lugar a dudas, ecología y sinodalidad son dos palabras mayores dentro de la agenda de la Iglesia en los últimos años. Ecología y sinodalidad. Y si la ponemos juntas, más todavía, ecología integral en sinodalidad. Yo creo que esta temática a veces puede un poquito abrumarnos, confundirnos, nos sentimos interpelados, no saber qué hacer, cómo, cuándo. Por eso yo quisiera comenzar con una invitación a asumir estos desafíos ecosinodales con la palabra de alguien que supo vivir antes quizás que se hablara de la sinodalidad en sus tierras, vivir una iglesia verdaderamente sinodal, verdaderamente profética y preocupada por las cuestiones ecológicas en la Amazonía, donde él vivió, que es de nuestro hermano profeta, poeta Pedro Casaldáliga. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco para asumir estos desafíos. Desafíos que yo creo que, recuerdo, afectan la totalidad de la vida de fe y en concreto de la vida religiosa de fe. Esto que pongo en el medio, ecología integral en sinodalidad, que es nuestro tema, y que afecta las tres dimensiones de la fe. La fe pensada, el nivel de la ortodoxia, la iluminación, el nivel de nuestras prácticas concretas, la ortopraxis, y el nivel de nuestro modo de celebrar, la ortoestética. Tres realidades que son circulares, se alimentan mutuamente, y creo que, repito, estos desafíos que nacen de la ecología integral en sinodalidad
tocan las tres realidades. Es decir, el nivel del pensamiento, de la teoría, el nivel de las praxis, de las pastorales concretas y el modo de celebrar nuestra fe. Dicho esto, entonces, brevemente, lo que está más desarrollado en el PDF, algunas ideas, recuerdo, del horizonte hermenéutico metodológico, del horizonte teológico especulativo y del horizonte carismático espiritual. En primer lugar, horizonte hermenéutico o metodológico, yo creo que una pregunta que podemos hacernos, esto fíjense, va a ser un modo de punteo, así muy rápido, para que quede ahí flotando. En primer lugar, preguntarnos desde dónde nos planteamos, desde dónde pensamos estas problemáticas. ¿Desde dónde? El lugar hermenéutico de cada uno de nosotros. Como simples comentadores, espectadores, como actores. ¿Desde qué presupuestos? Ya sean explícitos o tácitos. Esto creo que la teología contemporánea lo ha puesto muy de relieve, ¿no? La importancia del desde dónde nos planteamos las cuestiones e intentamos esbozar alguna respuesta. Las dos cosas, ¿no? Desde dónde nos preguntamos, desde dónde nos sentimos interpelados y desde dónde intentamos responder. A nivel hermenéutico, metodológico, para afrontar la cuestión de la ecología integral, y ecología integral en sinodalidad, una de las cuestiones para mí más importante es la dimensión de lo interdisciplinar, ¿no? Esto el Papa Francisco en el Laudato Si lo subraya más de una vez, ¿no? A una crisis que es multicausal, evidentemente no se responde solo desde la fe. Entonces la necesidad de buscar respuestas a estas problemáticas desde la apertura de la mente y del corazón, diría yo, de una fe pensada en la teología, pero que intenta dialogar con otras instancias, con otras ciencias, con la política, con la economía, con la sociología, etcétera, etcétera, y con otras, por supuesto, organizaciones. Creo que también a nivel metodológico, esto que digo, aprender a escuchar los gritos fuertes y los gritos sordos que nacen de la realidad de nuestra tierra y de nuestra iglesia. Porque hay gritos que son muy fuertes y se escuchan y hacen ruido, pero hay muchos gritos sordos también, de agonizante, de algo que está al borde del camino. Y el último input a nivel metodológico, esto, animarse a prácticas concretas y animarse a animar. O sea, ¿qué podemos hacer? Y bueno, ensayemos. De eso nos van a hablar enseguida. Animarse a ensayo y error. Prácticas concretas y animarse a animar. En segundo lugar, el horizonte teológico especulativo. Dos cosas nada más. Yo creo que esto es fundamental. Parodiando la frase de la liturgia matrimonial, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Y lo que está unido es precisamente Dios, el hombre y la naturaleza, me refiero a la naturaleza inanimada. Hay que reconsiderar nuestra cosmovisión distinguiendo, pero sin separar, lo divino, lo humano y lo creado inhumano. Esto creo que para mí, desde mi punto de vista, insisto mucho, es fundamental. Reconsiderar nuestro sentipensar, nuestra cosmovisión, creyendo, sinceramente, que todo está impregnado por el Espíritu Divino. Desde siempre, de un modo particular, cuando Dios toca la carne, la encarnación, pero antes, durante y después, todo atravesado por la rúa divina. En un devenir, tanto de la creación como de la naturaleza, donde Dios ha puesto la historia en nuestras manos. Yo uso esta frase que está acá entrecomillada, que es un retoque de una afirmación de uno de mis grandes formadores, González Faust: la historia está en nuestras manos y nuestras manos sostenidas por la de Dios. Lo que nosotros no hagamos no lo va a hacer nadie, ni a nivel ecológico ni a nivel eclesiológico. Y lo último, horizonte carismático espiritual, recordar que nosotros, religiosos, somos para el mundo, desde la iglesia. Pero la vida religiosa es para el mundo, no para la iglesia.
en la iglesia y desde la iglesia, a través de la iglesia, pero para el mundo, para servir a la naturaleza, para servir a los hermanos, en un trabajo que es de anuncia y de denuncia. Anunciar el reino y denunciar cuánto antirreino hay también dentro y fuera de la iglesia que van destruyendo la posibilidad de caminar juntos. Cuánto antirreino, que va en contra del camino sinodal y del camino ecológico. Ahora bien, todo esto creo que tenemos que vivirlo fundamentalmente desde el horizonte de la esperanza. Creo que la vida religiosa tiene que proponer la esperanza. Y con esto termino, usando las palabras del mismo profeta que nos inspiró al inicio. Es tarde, pero es nuestra hora y en todo caso estamos llamados como vida religiosa a discernir los momentos. Saber esperar, sabiendo al mismo tiempo forzar las horas de aquella urgencia que no permite esperar. Habrá que pedirle al Espíritu que nos ayude a discernir las horas de aquellas urgencias ecológicas y sinodales que no nos permiten esperar, que nos animan como vida religiosa a asumir el combate profético. Gracias. Gracias, Michael. Magnífico, eh, profundo y sobre todo muy revelador de la riqueza que hay a partir de las prácticas, de las experiencias, de las iniciativas de la vida religiosa en el continente. Mm, Está claro que 9 años de Laudato Si ha sido mucho lo que se ha avanzado, pero también tenemos que ser conscientes que todavía hay deudas y que tenemos que pasar de simplemente la réplica de prácticas ecologistas y ambientalistas a esos niveles de teología, de una ecoteología, de una ecoespiritualidad y acaso una mística propia de la consagración, de la vocación de la misión, que ayude a reinterpretar y a resignificar absolutamente las relaciones con todo lo creado. Entonces, gracias por ese marco que termina siendo una bisagra. Tenemos el subsidio con las experiencias, todas estas claves, y ahora entramos propiamente al panel en el cual pues tenemos el gusto, el agrado, la alegría inmensa de compartir con 4 personas muy vinculadas al camino de la iglesia que nos van a ayudar a hacer ese balance, esa evaluación y esa apropiación de esta perspectiva de la ecología integral que dialoga con la sinodalidad y se concreta en esa sabiduría de habitar el territorio. Entonces, con el ánimo de que fluya y podamos, como una especie de sinfonía, escuchar las voces y las respuestas a las preguntas que les hemos formulado a cada uno de nuestros queridos invitados, y después que tengamos tiempo de resonar algunas preguntas, algunos cuestionamientos y comentarios de las personas que están vinculadas a la sala, y que las personas que después vean esta grabación se sienten interpeladas también a comunicar, a reaccionar, a saber que esto no es simplemente un evento para ser espectadores, sino es un cuestionamiento profundo a nuestra identidad y al llamado a la capacidad de respuesta en esos signos de los tiempos y estas señales de los territorios. Entonces, Amy Chavarría está presente con nosotros. Ella, pues, es chilena, vive en Estados Unidos, pero hoy se conecta desde Perú. Es coordinadora internacional por la ecología, justicia, paz de los misioneros colombanos. Después estará el padre Alexis Rodríguez, pura vida, desde Costa Rica. Es el director del Observatorio Laudato Si en la Universidad Católica de Costa Rica. Seguimos de nuevo al sur y está Pedro Pablo Achondo, doctor, cierto, que en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, y asesor marista en ecología integral. Pedro Pablo, todo ese pensamiento amerindio, pues bienvenido también a este camino. Y gran amigo, gran hermano, muy cercano a los procesos de ecología integral,
de tiempo atrás en la CLAR, que es el hermano Afonso Murat, desde Brasil, profesor e investigador de ecoteología en la Facultad Jesuita de Belo Horizonte. Entonces, este ramillete es una gran convocatoria. Les invito a que escuchemos, nos deleitemos, disfrutemos y asumamos la palabra que comienza a circular en este momento para interpelarnos y motivarnos como vida religiosa a responder a este momento histórico con las claves teológicas, espirituales y pastorales que estamos comenzando a descubrir. Bienvenida entonces, Amy, y seguimos entonces en el orden establecido. Muchas gracias, Ali. Qué alegría estar aquí con ustedes. Es un privilegio en realidad. Estoy conectándome desde Perú, donde estamos columbanos viviendo nuestro capítulo general. Así que si recen por nosotros, tal como nosotros estamos discerniendo el futuro, ¿no? Como donde el Señor el Espíritu nos está llamando. Y cuando estuve preparando para venirme a Perú y a la asamblea del capítulo general, estuve revisando algunos de nuestros documentos. Y en nuestras constituciones del año 82, que también fue en Perú, declaramos que el Espíritu nos lleva a una preocupación y responsabilidad por la totalidad de la vida, por las personas y su entorno, la violencia contra los derechos de las personas y el abuso de la creación nos preocupan enormemente. Así que esa semilla de hace unos 40 años atrás está creciendo, brotando y viviéndonos, ¿no? En la misión acá en Latinoamérica. Yo también pensando en Laudato Si y estos últimos 9 años, para mí un pasaje que queda de Laudato Si es el número 240 sobre la Trinidad. Dice, la persona humana crece más, madura más y se santifica más en la medida que entre en relación saliendo de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Todo está interconectado. Y esto nos invita a desarrollar una espiritualidad de esa solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. Yo creo que ese pasaje refleja lo que estamos tratando de vivir y actuar aquí en la vida religiosa, ¿no? Yo ahora me gustaría compartir un poquito de una historia personal de mi infancia, que cuando leí Laudato Si y sobre todo este pasaje 240, me trae a mi infancia, ¿no? A mi juventud. Entonces les comparto que al crecer mi familia nos mudamos frecuentemente por todos Estados Unidos. Los arroyos, las montañas, la orilla del mar, los lagos, las tierras para el cultivo, los desiertos y los bosques eran mis primeros compañeros y compañeras en cualquier lugar donde nos mudábamos, ¿no? Cavar, trepar, mirar y explorar eran formas de descubrir y bailar con Dios en la naturaleza. Recuerdo que me sentía juguetona, curiosa, libre, expansiva, cariñosa y amada. Más que paisajes de la historia de mi familia humana que se desarrollaba en cada lugar, estos ecosistemas eran experiencias con relación con Dios.
Con cada mudanza, antes de encontrarnos en nuestra parroquia local para la misa, estar en el aire libre era donde experimentaba el toque de Dios en mi corazón, haciendo surgir la maravilla y el asombro de la creación. Fue mi templo. Antes de mi experiencia de preparación sacramental, como la comunión, Santa Comunión y reconciliación, mis huesos, sangre, piel y aliento conocían la comunión con Dios a través de la palabra del viento que hablaba en los cielos y el silbo de los pájaros. Experimenté los poderes bautismales, curativos, purificadores del océano. Sentada en el silencio bajo de un árbol, podía depositar mis lamentos y reconciliar mi corazón con Dios. El sol, la luna, las estrellas eran las luces que me guiaban mis anhelos interiores, como el cirio pascual que brilla en la mayoría de las iglesias cristianas del mundo. Antes de aprender sobre la Trinidad o cómo rezar el Padre Nuestro o el Ave María, en las catequesis aprendí sobre la interconexión y cómo alabar y honrar a Dios Creador a través de mis relaciones con el mundo natural. Cuando crecí y mi formación y vida religiosa práctica me llevaron al interior, mi espiritualidad permaneció salvaje en el horizonte utópica que nos atrae hacia. Hoy me gustaría pensar que mi espiritualidad y mi vida misionera son una integración de la vida en la catedral de la creación y en los templos de la humanidad. Comparto esto, mi experiencia personal, porque siento que refleja algo de la realidad de cómo se vive Laudato Si en Latinoamérica, especialmente entre religiosas y religiosos. Es en América Latina, en Laudato Si, donde me siento más a gusto. Para muchos de nosotros, Laudato Si fue una afirmación profunda y largamente esperada de cómo ya estábamos viviendo en relación con Dios, con la humanidad y con toda la creación. Expresiones como Repán, Iglesias y Minería, son dos ejemplos de cómo la Iglesia, en gran parte por el impulso religioso, ya estaba gestando una forma de ser consideraba tanto el grito de la humanidad como el grito de la tierra. La plataforma Laudato Si es otro ejemplo y formo parte del grupo de trabajo del sector de la vida religiosa, ¿no? Y tuve la oportunidad de unirme con representantes de CLAR y otras congregaciones religiosas que hicieron un claro llamamiento desde América Latina para que la plataforma fuera un lugar donde fomentara la comunidad y relaciones transformadoras de la sociedad. Advertimos contra una plataforma que se limitara a registrar actividades, por lo importante y valiosos que fueran. En las primeras fases de diseño, la vida religiosa en particular desde América Latina tenía un profundo compromiso con la conversión ecológica continua, que implica una espiritualidad de estar en relación contemplativa en el activismo ecológico, ¿no? Pues hay más cosas que me gustaría compartir, pero también quiero respetar el tiempo, ¿no? Pero al final me gustaría
decir que sí hemos estado muy comprometidos, ¿no?, en este proceso de la conversión ecológica, que fue mucho antes de Laudato Si, y que con la publicación, el regalo del Laudato Si, nos da más impulso, una renovación de nuestro compromiso. Y creo que en este proceso más adelante, lo que podemos hacer y ofrecer la vida religiosa misionera es la sinodalidad se expanda a incluir toda la creación, ¿no? Entonces, no es un caminar juntos entre las personas solamente, sino con toda la creación. Pues sí, hay algunas cosas más que me gustaría compartir, pero termino nada más con un poema de un poeta mapuche que me regaló este poema una amiga. Nuestros abuelos dicen: el universo es un todo, la totalidad de la naturaleza y de la tierra son un libro abierto. Nos guían, nos ayudan a percibir el peligro y nos enseñan. Todo lo que se necesita para recibir ese mensaje es poner atención y abrir nuestros corazones. Muchas gracias. Muchas gracias, Amy. Seguramente tendremos en la ronda de preguntas posibilidad de hablar de Santa Hildegarda, de la gestación contemplativa, porque parece que es un elemento muy importante en tu experiencia y en los lineamientos que registraste por escrito como aporte a este panel. Y damos continuidad a ese ejercicio, digamos, de balance y también con una persona que tiene un panorama muy amplio, con indicadores, evidencias de cómo se vive Laudato Si en nuestros países, que es el padre Alexis Rodríguez. Bienvenido, querido Pater. Muchísimas gracias, Alirio. Es un placer saludar a todas las personas que nos acompañan aquí desde Costa Rica. Cuando Alirio me ve, siempre lo que dice es pura vida, ¿verdad? Entonces, es un honor acompañarlos a ustedes en este día y contarles un poquito de nuestra propia experiencia también, así como lo ha hecho Amy y como lo harán los distintos expositores, hablando sobre lo que ha significado Laudato Si para nosotros. Creo que poder retomar este caminar y poder ir encontrando el enfoque que Laudato Si nos ofrece, una de las grandes riquezas es que es tan variado, es tan sistémico, que desde distintas experiencias lo podemos encontrar. Y eso ha implicado una serie de cambios algunos que venían ya desde antes. Nos recordaba Lirio cómo hace 9 años, cuando empezamos con Laudato Si, estábamos en Pentecostés, y yo pensaba cómo el documento de Aparecida invitaba a nuestra iglesia de América Latina a un nuevo Pentecostés, y cómo el magisterio del Papa Francisco va retomando eso precisamente desde Laudato Si, donde el Papa nos hablaba de que los problemas y las raíces éticas y espirituales de toda la situación que estamos viviendo actualmente no se iba a resolver solamente con la técnica, sino que se tenía que resolver con un cambio de vida. Y ese cambio de vida enfocado desde esa visión en la cual nosotros también somos parte de este ambiente, nosotros somos parte de la casa. No es simplemente el espacio donde vivimos, es toda nuestra realidad y todo nuestro ser. Y como esto, el magisterio de Francisco lo ha ido retomando con otros documentos, hasta llegar precisamente ahora a Laudate Deum, en el cual el Papa sigue planteando todos nuestros enfoques y todos nuestros esfuerzos. Esto nos llevó en algún momento a nosotros. Yo trabajo actualmente en la Universidad Católica de Costa Rica,
a plantearnos esto que ha sido tan importante en nuestras vidas. Y ahora que escuchaba a Amy, me pensaba en mi propia historia, ¿verdad? Cómo desde jovencito, conociendo la naturaleza rica y exuberante de mi país, fue escuchar la voz de Dios ahí. Yo me enamoré de Dios a través de la Sagrada Escritura y me enamoré de Dios a través de la naturaleza. Y fue un solo amor que se manifestó con esas dos voces, ¿verdad? Y cómo llegar con el Papa Francisco a Laudato Si, especialmente en el capítulo 4, donde nos habla de lo que significa esta ecología integral y donde nos va planteando todos los aspectos de la ecología integral. Pero no solamente nos lo plantea ahí. Acuérdense cómo en Querida Amazonía, en el numeral 71, el Papa nos dice que los pueblos amazónicos nos regalan lo que es un buen vivir. Y un buen vivir que implica una armonía personal, familiar, comunitaria y cósmica que se expresa en un modo comunitario de pensar la existencia, de la capacidad de encontrar gozo y plenitud en medio de una vida austera y sencilla y en el cuidado responsable de la naturaleza. La conversión que Laudato Si nos plantea es una conversión que nos lleva a transformar nuestro modo de vida, a transformar las distintas cosas que hacemos. Y en este tiempo es una conversión que se hace cada día más necesaria. Fue precisamente por eso que hace unos 7 años más o menos, nuestra universidad empezó a reflexionar y a decir, bueno, ¿cómo llevamos Laudato Si a un ambiente más académico? ¿Cómo llevamos este tema de la conversión a otros ambientes? ¿Cómo nos sentamos a dialogar? Y tuvimos la inspiración, creo, y también un esfuerzo titánico de tratar de poner a dialogar el magisterio de Francisco, particularmente en Laudato Si, con mediciones. Salirio les contaba que nosotros hacemos mediciones, entonces hemos diseñado el índice de ecología integral humanista, que lo que pretende es, a partir de 2 pilares, el bien común y el cuidado de la casa común, con una serie de indicadores y de mediciones concretas, de ir viendo cómo estamos como mundo. Y cada 2 años hacemos mediciones, ya vamos por la 4ª medición, que perdónenme el comercial, la presentaremos este próximo martes a las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, en las redes de la Universidad Católica de Costa Rica, por si alguien desea acompañarnos, que lo tengan presente y ahí conocerán un poquito más del modelo del índice y de cómo están las mediciones. Pero algo que hemos ido viendo es que sería que estamos en un proceso más bien casi que de declive en muchos ambientes. Laudato Si no fue tan bien recibido en todos los ambientes eclesiales, pero fue muy bien recibido en otros ambientes, incluyendo el académico. Pero no siempre esa recepción ha generado este proceso de conversión. Y creo que ahora que nos reunimos para celebrar 9 años de camino, 9 años que tienen una raíz muchísimo más profunda y que empezamos a mirar hacia adelante, tenemos que hacerlo con esa convicción. Cuando San Juan Pablo II nos invitaba a cruzar el umbral del tercer milenio, nos decía en la Novo Milenio Unte que nosotros tenemos que mirar al pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y mirar el futuro con esperanza. Donde estamos haciendo estas mediciones y donde vamos viendo estos 2 ejes, nos damos cuenta de que no siempre este presente lo estamos viviendo con pasión y que más bien parecería que la cultura actual es una cultura que va dejando muchísimas cosas de lado. Precisamente por eso, cuando retomamos el Pacto Educativo Global, ¿se acuerdan del objetivo que el Papa Francisco nos presenta, verdad? Unir esfuerzos para realizar una transformación cultural profunda, integral y de largo plazo a través de la educación y cambiar los paradigmas educativos.
porque los paradigmas que nos hemos encontrado actualmente, y creo que por eso les hablaba antes o les mencionaba esta pregunta o este comentario de que parecería que muchas de las cosas de Laudato Si están en declive, es el paradigma actual, es ese paradigma del consumo, del dejar al otro de lado y de simplemente pensar en mis intenciones. El Pacto Educativo Global nos habla de cómo construimos una aldea de la educación, retomando aquella metáfora utilizada en África, que se necesita toda una aldea para educar a un niño, ¿verdad? Pero ¿cómo jugamos nosotros con esta aldea y con esta casa? ¿Cómo convertimos esa aldea en nuestro hogar? ¿Cómo invertimos nosotros nuestras mejores fuerzas para transformar esta realidad? Y precisamente por eso el Papa nos plantea que hay que hacer una serie de compromisos cuando retomamos el Pacto Educativo Global. Poner a la persona en el centro, escuchar a las jóvenes generaciones, promover a la mujer, responsabilizar a la familia, abrirse a la acogida, renovar la economía y la política, Fratelli Tutti, con la visión del buen samaritano como modelo de lo que debe ser nuestra vida y de lo que deben ser nuestros gobernantes. Y por supuesto, cuidar la casa común. Entonces, lo que hemos estado tratando es de poner a dialogar el lenguaje espiritual, el lenguaje académico, el lenguaje matemático, para que la ecología integral realmente siga siendo proceso de conversión y que esto nos lleve a un camino de desarrollo, no de desarrollo simplemente para buscar bienestar, sino, como ha dicho Francisco en Querida Amazonía, para buscar un buen vivir. Ojalá que desde el campo en el que cada una y cada uno de nosotros nos encontremos, podamos ir buscando esos esfuerzos. No esfuerzos que se hacen de manera aislada, sino esfuerzos que se hacen en sinodalidad. Caminar juntos, orar juntos, conocernos, amarnos, enriquecernos mutuamente para que cada día este sueño de la conversión integral lo podamos alcanzar de una manera muy, muy plena. Por eso, una vez más, les doy las gracias por haberme permitido acompañarlos en esta tarde o en esta noche en sus países y les invito a que sigamos caminando juntos en estos esfuerzos. Muchísimas gracias a Lirio y a todos los que nos acompañan. Magnífico, Padre Alexis, muchísimas gracias. Seguimos juntando una cantidad de elementos para hacer este balance y a la vez una proyección que, pues como hemos dicho, se enmarca en la sinodalidad y creo que es muy importante, eh, por eso el aporte que ha preparado nuestro querido Pedro Pablo Achondo y que a continuación, pues le invito a hacer uso de la palabra. Bueno, muchas gracias a Lirio, a la CLAR por la invitación de estar acá compartiendo un poquito. Estoy muy entusiasmado y contento de simplemente pensar juntos, y reflexionar un poquito sinodalmente. Em, yo quiero proponer que el vínculo entre sinodalidad y ecología integral nos tiene que llevar a un desafío que es mucho más amplio y profundo que conceptual o que práctico solamente, sino que yo creo que estamos viviendo un tiempo en donde la iglesia, la vida religiosa y mucho más que ella, necesitamos caminar hacia otras formas de vida. Yo por ahí leo un poco esta sinergia entre ecología integral y sinodalidad. Y es lo que voy a tratar de ir desarrollando en estos pocos minutos. Pensar lo ecológico, bueno, un poco como lo dijo Michael y los hermanos y hermanas ya han ido expresando, como un marco mucho más amplio que aquello que está afuera, ¿no? Que aquello que nos rodea. Y sabemos que la ecología integral en su triple dimensión o más amplia, ¿no? Social, ambiental, personal, cultural, etcétera, nos ha podido ir proporcionando. Es decir, realmente hablar de la integralidad de la ecología nos posiciona en otro paradigma, ¿no? En otro paradigma. Aquí esto me lo voy a saltar para ir directamente a lo que nos interesa, pero creo que también vale la pena entender que estamos en un tiempo de una crisis profunda, honda, multidimensional, que tiene diferentes manifestaciones, desde la extinción de especies masiva
hasta un cierto colapso climático en algunos territorios o incluso a nivel planetario, pero también una crisis que es civilizatoria, que es familiar, que es política, etcétera. Entonces, claro, en este tiempo uno podría decir de transición, de transformación, de que emerja lo nuevo, que no sabemos realmente qué es, no hay soluciones únicas, ¿no? Y las soluciones tienen que también integrarse de manera diversa, es decir, desde el mundo político, del mundo social, desde la iglesia, desde otras cosmovisiones religiosas, etcétera. Uno de los aspectos importantes, solo para nombrar, creo que es, y que nos convoca, es la educación y la misión. Solo también para hacer una pequeña referencia, en Chile estamos, junto con los maristas, hace ya más de 4 años, intentando justamente pensar una educación socioambiental dentro del marco de la educación formal, ¿no? Es decir, no solamente ir hacia afuera al medio ambiente y aprender de la biodiversidad, sino hacer que la biodiversidad entre, ¿no? Entre en nuestras aulas, entre en nuestros colegios de concreto y transforme, ¿no? Transforme la sala de clase en un laboratorio y en una experiencia sinodal, ¿no? O integral diferente. De lo que estamos hablando cuando hablamos de ecología integral y de sinodalidad, me parece a mí que estamos hablando de relaciones, ¿no? Uno podría decir que el tema que está de fondo es cómo repensar, actualizar, conformar nuevas relaciones. Y en ese sentido, yo aventuro a decir que la sinodalidad es un apéndice de la ecología integral. Sé que es una afirmación aventurada, ¿no? Pero me gustaría poder defenderla y explicarla en el sentido de que la ecología integral y el pensamiento ecológico, si se quiere, nos plantea en otra forma de entender la vida, ¿no? En una especie de malla viviente donde todo está conectado, como dice la encíclica y nos dice la filosofía ambiental y muchas otras como visiones, en donde la misma naturaleza cohabita, coexiste, ¿no? Hay cosas que tienen que morir para que otras nazcan, es decir, son procesos, son ciclos, son flujos. Y en ese sentido me parece que la ecología, si la pensamos como lo no humano, es ya una gran conversación, es ya una comunicación, es decir, y recíproca, llena de simetría y de asimetría, pero llena de reciprocidad, ¿no? Es decir, una cosa alimenta a la otra, una cosa conversa con otra, una necesita a la otra. Como dice un filósofo italiano, la respiración que me llega a mí viene de otro y va a otro, ¿no? Es decir, estamos en una comunidad de respiración humanos con plantas. Bueno, me parece que eso podría ser el espíritu de la sinodalidad, ¿no? Algo al final dijo también Amy. Ojalá en esta gran mesa sinodal no nos quedemos sentados solamente las personas, sino también la biodiversidad y todo el universo. Ya que hemos citado a Laudato Si, yo simplemente quiero citar el número 84, cuando el Papa Francisco nos dice que todo el universo material, ¿no? Y esto si uno se lo toma en serio, es muy radical, es muy profundo, porque estamos hablando de las piedras, estamos hablando de la arena, estamos hablando de las nubes, del sol, de la estrella, de la mariposa, del libro que tengo en mi escritorio y probablemente del celular, ¿ah? O del computador que me permite hoy día conversar con ustedes. Todo el universo material, incluso sus transformaciones, ¿no? Manufacturadas por oficio y por la técnica, son un lenguaje del amor de Dios. Es decir, el desmesurado cariño de Dios sobrepasa lo humano y sobrepasa aquello que llamamos naturaleza, ¿ah? Para situarnos en otro lugar, en un lenguaje de un lenguaje distinto, ¿no? Donde todo es caricia de Dios. Bueno, no solo yo lo quiero abordar desde una perspectiva poética, sino que me parece que es profundamente transformador epistemológicamente hablando. Es decir, aquí estamos situados en otro lugar, ¿no? Que no es el lugar del antropocentrismo, que no es el lugar incluso, y me atrevo a decir, del humanismo tradicional, ¿sí? Bueno, en ese sentido, yo quiero leer aquí, y siempre lo hago, querida Amazonía, y también todo el sino, el periodo sinodal, como
como una como un gran marco, digamos, un gran horizonte de Laudato Si, ¿no? Laudato Si no es solo Laudato Si. Laudato Si, lo dijo recién el padre, es todo lo que ha convocado, es todo lo que ha producido. Y en ese sentido hay que situar, querida Amazonía, como el laboratorio justamente de una nueva eclesiología, pero también de una nueva forma de habitar, de una nueva relación. ¿Ah? ¿Qué es espiritual? ¿Qué es social? ¿Qué es política? ¿Qué es ética? ¿Qué es ecológica? Y este número para mí es transformador. ¿Ah? No me quiero detener tanto en este número, pero creo que, como el otro, también el Papa corre las barreras, ¿no? Y si lo tomamos en serio, llegamos muy lejos, muy lejos. Querida Amazonía 6 nos dice todo lo que la Iglesia ofrece, ¿no? Y todo lo que ha ofrecido, es decir, los 2000 años, y si queremos agregar la historia, ¿no? Del pueblo de Israel, todo ese recorrido espiritual, todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnarse de modo original en cada lugar del mundo. Es decir, estamos hablando de una teología que se vuelve territorio, que se territorializa de forma original en cada territorio, asumiendo el lenguaje, los colores, los sabores, las prácticas, los hábitos originales de cada lugar. Me parece que si nos tomamos en serio esto, la expresión de la iglesia es otra, ¿no? O debería ser otra. Entonces aquí simplemente quiero esbozar algunos puntos que me parecen interesantes para poder avanzar, ¿no? En esta relación entre ecología integral y sinodalidad. Primero es entender de que somos naturaleza, somos naturalezas en plural, ¿no? Y así como hay una naturaleza del gato, una naturaleza del bosque, una naturaleza de los pájaros, hay también una naturaleza humana. ¿Ah? Es decir, tenemos que romper ese dualismo occidental, filosófico, cartesiano, tan arraigado todavía en nuestra escuela y en nuestras teologías, en donde la naturaleza pareciera ser algo externo, ¿no? Algo de afuera, algo que no tiene rostro humano y genera esta distancia al punto que es probablemente una de las causas de la crisis, ¿no? Y ahí yo propongo otra manera de entrar en esta reflexión sobre las naturalezas. Uno puede decir la filosofía ambiental que se está desarrollando en América Latina y en otros lugares, eh, el posthumanismo como una corriente que intenta descentrar lo humano, ¿ah? O sacarlo un poco de esa cúspide de la pirámide y situarlo dentro de esta gran malla viviente de comunicación y reciprocidad. Y lo que algunos teóricos llaman el perspectivismo amerindio, es decir, cómo los pueblos amerindios se han posicionado también en su relación con el medio ambiente. Y segundo, otro camino que a mí me preocupa porque a veces veo que camina hacia allá es esta especie de resacralización de la naturaleza, ¿sí? Yo creo que no voy a entrar en esto, pero hay que hacer la distinción entre un antropocentrismo exacerbado, entre la naturaleza sagrada, ¿no? Y lo que algunos autores llaman el panenteísmo, ¿no? Es decir, entender que Dios se manifiesta en la naturaleza, habla a través de lo no humano, como lo dije recién en Laudato Si, todo es lenguaje de amor, pero no todo es Dios. ¿Sí? La naturaleza no es Dios, ¿sí? Y el ser humano tampoco. Entonces, en ese sentido, entender que somos ecologías en plural y que estamos compuestos por una malla dinámica en constante mutación y movimiento de ecologías diversas. Es decir, yo no soy solo yo, ¿ah? Yo soy también el agua que bebo, la comida que como, el aire que respiro, la ciudad donde habito, el océano que contemplo todas las tardes. Todo eso me conforma, ¿no? Como yo también voy conformando este espacio donde me desarrollo y habito con otros y otras. Entonces, la propuesta de esta integración entre ecología integral y sinodalidad creo que nos debe llevar a profundizar en una espiritualidad ecológica. ¿Ah? Uno podría decir, estamos ahí como saboreando el corazón de una nueva, de un nuevo cristianismo, ¿ah? Si vamos a hilar fino, es decir, de una nueva espiritualidad, de una nueva conformación de la misión, ¿ah? De la misión, de la esperanza, de la soteriología y de nuestra relación con Dios, ¿sí? ¿Cómo nos relacionamos con un Dios que sabemos que no está encerrado en un templo, ¿no?
y que no está solo, digamos, afuera, sino que también está dentro. Es decir, ¿cómo nos situamos ahí? Bueno, yo a esto le he puesto diferentes nombres y lo he ido compartiendo en diferentes lugares. Por ejemplo, desde el paradigma de la amistad, así entender que hay una amistad ecosocial interespecie, o pensar realmente la parroquia, si se quiere, ¿no? Como ecoparroquias, como lugares transformadores de esta vida futura, ¿no? De este nuevo habitar que necesitamos y estamos construyendo. O el nombre que también le he puesto en otros lugares, el de una iglesia híbrida, es decir, una iglesia que se mezcla, ¿ah? Que se deja desarmar y rearmar constantemente, ¿sí? Bueno, aquí entonces propongo 3 puntos, ya estoy casi terminando, una revisión profunda de los fundamentos teológicos. Yo creo que es imposible una conversión ecológica si la seguimos pensando con los mismos conceptos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos conceptos? Son los conceptos, si se quiere, de la modernidad, de la escolástica o de una teología, digamos, que no ha cambiado tanto cuando vamos a reflexionar sobre la naturaleza. Entonces, se trata realmente de empezar a meterse en esos cimientos teológicos y espirituales que han levantado el cristianismo occidental. Luego, ya lo dije, no lo voy a repetir, reflexionar sobre la idea de naturalezas en plural, y lo otro es, voy a decirlo así, descolonizar la imaginación. Es decir, atrevernos a imaginar, atrevernos a crear, apertura, ¿no? Cómo abrir a esa iglesia de puertas abiertas que tanto evoca el Papa Francisco. Bueno, ¿qué significa en serio abrirla? Porque cuando la abrimos, dejamos que entre, ¿no? Que entre lo humano, lo no humano, las naturalezas diversas, otras cosmovisiones, para desarmar, en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Desarmar aquello que quizás está demasiado estancado. Y para la vida religiosa, esto brevemente nomás lo esbozo, no sé cuánto tiempo me queda, porque va a salir en un artículo que voy a publicar ahora prontamente, ojalá salga en un par de semanas, en donde estoy pensando cuál es el rol de la vida religiosa en clave de ecología integral, ¿no? Y aquí simplemente presento 3 desafíos. Uno, creo que la vida religiosa tiene el potencial, ¿no? No podría decir, tiene el poder, ¿no? Y la fuerza, la creatividad y la experiencia para diseñar otras ruralidades. ¿Por qué digo esto? Porque los datos nos dicen que la urbe, ¿no? Las grandes capitales del mundo son parte del problema. ¿Ah? Entonces, uno podría decir, bueno, hay que optar, nos quedamos en las ciudades, seguimos alimentando una forma de vivir insostenible, insustentable, o empezamos a diseñar esos espacios, esos paisajes de futuro que más bien están vinculados al afuera de lo urbano, a otras ruralidades, ¿no? Uno podría pensar en refugios, ¿no? En refugios para el futuro, de resiliencia, adaptación, y otro tipo de relaciones. Luego vivimos un tiempo de incertidumbre, ¿sí? Me parece que es como la gran palabra, no sabemos. Apostamos, tenemos esperanza, etcétera, pero no sabemos. Y creo que la vida religiosa sabe de incertidumbre. El cristianismo sabe de incertidumbre. La gran incertidumbre del cristianismo es la cruz. ¿Ah? Es el silencio, es el grito radical de la cruz. ¿Ah? Son los peregrinos de Maús. Esa es la incertidumbre. Bueno, ¿cómo pensar una vida religiosa eh, que ayude y alimente, ¿no? a la humanidad, ¿no? A la sociedad, con sus resortes espirituales, teológicos, para alimentar la compasión, la esperanza, la solidaridad, la confianza? Pero no siendo maestra, ¿sí? Sino sabiendo que también hay una incertidumbre de la vida religiosa, ¿no? Y que la iglesia habita en la incertidumbre, porque no sabemos, no sabemos. Y finalmente, una expresión que a mí me gusta mucho, es repensar la vida comunitaria, ¿no? Y quizás plantearla en términos pascuales o híbridos, ¿no? Híbrido en esta idea de la mezcla, que deja entrar, que se deja transformar, que se deja permear, y pascuales en el sentido de que hay una vida religiosa que va muriendo y hay que dejarla, ¿no? Hay que dejarla ir. ¿Para qué? Para que aparezca esa otra, ¿no? O esa vida religiosa resucitada, ¿no? Pascual, llena de vida, interdisciplinar, creativa, libre, em, que cohabita también, ¿no? Quizás con otras formas de vida. Y eso implica, insisto, reformular muchas de las cosas que
hasta el día de hoy, pienso yo, ¿no? No han logrado un nivel de transformación como el que quizás algunos esperamos, ¿no? Con la fuerza, con la profundidad, con la radicalidad. Muy bien, eso les quería compartir ahí a cada Uf, uno, a cada uno. Muchas gracias. maravilloso, maravilloso aporte, Pedro Pablo. Y además que enlazas perfectamente a esa mirada desde la identidad de la vida religiosa en América Latina. Por eso vamos a escuchar a hermano Alfonso Murat y le invito a las personas que están en sala de que escriban en el chat sus preguntas, sus comentarios. Vamos a comenzar a reaccionar y las personas que están en el Facebook también pueden escribir sus comentarios, sus aportes. Si están en este momento o viendo la grabación, escriban. Creo que es importante reaccionar, como ha dicho bellamente Pedro Pablo, estamos respirando el mismo aire y hay una sinodalidad en el simple hecho de estar interconectados. Hermano Afonso Murat, bienvenido. Tu micrófono, Afonso, Afonso, tu micrófono. Tu micrófono está desconectado. Vamos a Ahora sí. empezar con la música en todo en portugués, después voy a hablar en castellano, ¿sí? Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa común. Bueno, creo que esto resume lo que hablamos hasta ahora de la convergencia de la sinodalidad con el tema de la ecología integral. Y quiero presentar aquí de una manera más rápida, con nuestros 10 minutos, cómo se comprendo esto, la relación de ecología integral con la sinodalidad de los consejos evangélicos. Voy a leer prácticamente para que ustedes también tengan esto como material para utilizarlo. Un momento aquí que tengo que ver cómo voy a pasar eso. Así. ¿Están acompañando? Hoy en Sí, Brasil Afonso. vivimos una situación de perplejidad, dolor y solidaridad por la tragedia socioambiental que azotó la provincia de Porto Alegre después de Río Grande do Sul. Pero hay testigos de admirables iniciativas de solidaridad y ayuda mutua. El gobierno Lula ha puesto su estructura a servicio de la población, profesionales y voluntarios se han movilizado para ayudar a la gente, esto es extraordinario. La vida religiosa sufrió esta tragedia, enormes pérdidas en sus hogares, instituciones educativas, parroquias y obras sociales. Y ha destacado por su compromiso efectivo con la población afectada. Un testimonio así, visible, fuerte. En este contexto, triste y preocupante, responderé a las preguntas que me han planteado. La primera es, ¿cómo se nutre la identidad de la vida religiosa en términos de consejos evangélicos basados en la sinodalidad? Nuestra identidad se nutre de las crecientes experiencias de participación y cooperación a distintos niveles, en las comunidades religiosas, en las provincias, en los institutos y en las conferencias de religiosos y religiosas. Esta participación activa
es un antídoto para enfrentar el virus del autoritarismo y la concentración de poder entre nosotros y en la sociedad. No se niega la misión de los equipos de animación y de gobierno, pero los procesos de discernimiento y decisión se llevan a cabo con mayor lentitud, seguramente, y madurez. El compromiso de la vida religiosa en las asambleas preparatorias al sínodo, fundamental, es enriquecedor para todos nosotros y nosotras, laicos, consagradas, sacerdotes, obispos. Es un ejercicio estimulante y por veces fatigoso de escuchar, discutir, reflexionar, denunciar el autoritarismo eclesiástico, informar y buscar consenso. ¿Cómo se comprende entonces en los consejos evangélicos? Estamos aprendiendo porque somos discípulos y misioneros. Somos comunidades de pecadores redimidos, como dice la teóloga norteamericana Elizabeth Johnson. ¿Cómo comprender la pobreza? Aprendemos que ese voto tiene también una dimensión colectiva, de testimonio comunitario e institucional. Un voto así nos lleva a discernir cómo utilizamos y utilizaremos nuestros talentos, recursos y conocimientos para trabajar junto con los demás. Esta es la dimensión de compartir de la pobreza. Y también la cuestión de las inversiones financieras, como se ha puesto del documento Mensuram Bonum que la CLAR y la Iglesia Minería ha compartido. El voto de castidad es claro que lo vive cada persona consagrada. Pero también esta opción de vida, cada vez más desafiante en la sociedad contemporánea, implica una conciencia comunitaria. ¿En qué sentido? Que somos un grupo de hombres y mujeres de diferentes géneros y opciones sexuales que caminamos por senderos rectos o a veces con muchas curvas, en constante lucha. Y principalmente ayudándonos a través de la oración, el testimonio, la presencia. Y también aprendemos la castidad con los laicos, con las parejas, cómo vivir el amor en sus diferentes formas sin la soberbia de un supuesto estado de perfección que absolutamente no es de perfección, es de peregrinos y peregrinas. El voto de obediencia exige repensar nuestra forma de actuar. Por un lado, la generosidad y desprendimiento de cada consagrada y consagrado. Por otro lado, respeto por las personas y su historia desde las instituciones religiosas. Escucha comunitaria e institucional de los llamados de Dios en los ambiguos signos de los tiempos o de espacio-tiempo. Coraje para no nos quedar enredados solamente en la preocupación por la supervivencia cada vez más seria. Y diría que somos personas de audacia y esperanza como las mujeres del alba. O nos parecemos a Sara y a Abraham, quizás envejecidos e envejecidas, pero confiantes en la promesa. Partiendo hacia una nueva tierra, con pocas certezas, como habló Pedro Pablo. La segunda cuestión es cómo ha contribuido la ecología integral
a renovar la vivencia actual de pobreza, castidad y obediencia. Creo que en el nivel de la pobreza tomamos conciencia que somos hijos e hijas de la tierra, como han dicho los otros de las otras que me han antecedido, en esa inmensa fraternidad con todas las criaturas. No somos dueños ni señores, es la pobreza radical, no ser dueños, no considerarse dueños. Y elegimos defender los bienes comunes. Aquí hay una opción social, estructural y ecológica fundamental. El agua, la biodiversidad, los servicios urbanos esenciales como agua, energía, transporte. Y luchamos contra la apropiación privada de estos bienes que la economía y la política neoliberal ha conducido en nuestros países. Resistimos a la fascinante tentación del consumismo y escogimos un estilo de vida sencillo. Difícil, ¿eh? Ejercitamos la alabanza y la gratitud porque todo es de Dios, todo es don. La castidad. Experimentamos la belleza y los límites de las criaturas y también del ser humano. No somos dioses, la naturaleza también no es Dios. La castidad nos impone límites, a veces pesados. Y me recuerdo que en el canto de las criaturas, San Francisco alaba el agua, que es casta, pura y hermosa. Creo que estamos llamadas a aprender que nuestro afecto debe fluir como el agua, que fecunda la tierra y promueve la vida en toda su extensión. La obediencia. Se dice siempre que la obediencia es hacer la voluntad de Dios, pero hacer la voluntad de Dios hoy exige escuchar los gritos de la tierra de los pobres. Y al igual de nuestros fundadores, tenemos que reorientar nuestras opciones personales, institucionales, especialmente en la misión. La sostenibilidad ya no es opcional. Hacer la voluntad de Dios hoy incluye necesariamente la conciencia y el compromiso ecológico en la vida comunitaria, en la misión. Quiero terminar recordando que la conversión ecológica que nos pide Papa Francisco nos lleva también a un cambio en nuestro estilo de oración. Hay que incluir la oración en la naturaleza y con ella. Incluir los gestos, los 5 sentidos, y así alabar a Dios con las criaturas. Es sentir esta presencia divina que no solamente nos interpela, pero también que nos fascina. Estamos aprendiendo con nuestros pueblos originarios y los afrodescendientes una oración menos intelectual y más holística. Me acuerdo de los encuentros de ecología integral que he participado en la REPAN a nivel de Brasil y América Latina y cómo he aprendido eso. Y así proclamamos desde el cantar de los 3 jóvenes en Daniel 3, obras del Señor, bendecida a Dios, a la Santísima Trinidad, gloria, alabanza y servicio. Amén. Amén. Muito obrigado, Afonso. Todo está interligado. Por Interligado. supuesto que nos has dado muchos argumentos y bueno, es el momento de ir como tejiendo todos esos aportes. Seguramente vamos a necesitar mucho tiempo para volver a repasar
la grabación de este webinar porque hay elementos muy densos, muy ricos, que justamente cumplen el propósito de este encuentro de animar, de fortalecer, de ir mucho más allá del simple activismo ecológico, el ambientalismo, para entrar a la profundidad y la hondura de la ecología integral con todos los aportes que Amy, el padre Alexis, que Pedro Pablo, que Alfonso nos han brindado. El padre Alexis se ha retirado, nos ha dejado un saludo porque tenía otro compromiso, pero tendríamos unos minutos para establecer una conversación. Yo quisiera, mientras ustedes van preparando sus preguntas, escribiéndolas de una manera muy ágil, pedirle el favor a Amy que complete esta idea con Santa Hildegarda y la gestación contemplativa, porque me parece que también redondea varias de las ideas que se han presentado. Y mientras tanto, quien quiera levanta su mano o escribe en el chat para formular la pregunta respectiva. Entonces, Amy, yo te doy la palabra a ti. Gracias, Alirio. Hoy la verdad es que tantas palabras, no tengo muchas más, pero la verdad es que lo que quería compartir es como procesos. Yo creo que hay un proceso que tiene tres fases, ¿no? Que sería la gestación contemplativa, la germinación compasiva y la generación conectada. Y en eso yo creo que ese proceso, ese camino, la gestación contemplativa, si podemos imaginar el útero, ¿no? Humano cósmico, que cuando asumimos la llamada y escuchar el grito de la tierra y el grito de la gente, asumimos el reconocimiento que toda la creación tiene voz. Y cuando practicamos la gestación contemplativa, nos abrimos a la voz del Creador. Y en esa voz, la voz de creación no humana, y impregnamos de la afluencia de verdad y anhelo que todas estas voces comunican, ¿no? Gestamos una nueva vida en nuestro interior que es sana, sagrada y íntegra. Pues después viene la generación conectada, que me hace recordar la Santa no sé si en castellano, Hildegarda de Bingen, ¿no? De vivir esa conexión conectada y generar siempre las conexiones, como se han dicho, ¿no? Todas las conexiones de vida que siempre generan más conexión, ¿no? Y pues al final es perdón, que es la generación, perdón, ya, me salté, no importa, de la palabra a otras personas, ¿no? Para que otros comparten. Bueno, gracias, Amy. Nos das esa idea de proceso, nos remites a Santa Hildegarda. Yo me permito compartir, ya lo hizo Alfonso, pues sus notas, las notas de Amy, porque creo que vale la pena repasarlas. Eh, pero Pablo, el Cita Gaitán en el Facebook ah, hizo ese comentario que me parece que valía la pena alguna reacción de tu parte, cómo decolonizar eh, la imaginación es una tarea bastante fuerte, pero no imposible, ¿no? Ese eco de colonizar la imaginación. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Pedro Pablo? Sí, gracias a quien hizo la pregunta. Mira, en realidad ando con esa tecla, decimos en Chile hace tiempo, porque una vez hice bueno, esto lo hago en clase varias veces, pero lo hice con un grupo de jóvenes que les dije, sueñen su barrio en 50 años más, ¿no? ¿Cómo se imaginan viviendo?
yo esperando que me dijeran, no sé, ¿no? Con mucho más árboles, con áreas verdes maravillosas, con un ecosistema cerca de un río. Bueno, ¿qué dijeron los jóvenes en ese momento? Nos imaginamos con rejas más grandes en nuestras casas, con cámaras de video para estar más alerta contra la delincuencia. Es decir, yo dije, ¿cómo puede ser que nuestra imaginación nos proponga eso? ¿No? Y bueno, eso lo pongo como ejemplo como para decir que, porque esto lo dicen otros autores, que realmente estamos en un tiempo em, pobre en imaginación. Es decir, cuando queremos soñar, y nos pasa en la iglesia, ¿eh? Muchas veces cuando uno se junta, no sé, en la parroquia o con un grupo de creyentes en general, y le dice, soñemos la iglesia del futuro, en realidad lo que aparece no es muy distinto de lo que ya hay, ¿no? Es bien similar y es porque nuestra capacidad de soñar está domesticada, ¿no? Yo aquí dije descolonizar, pero puede ser romper esa domesticación, romper esa especie como de que si, no, que si nuestro techo, nuestra barrera fuera muy chiquitita, ¿no? Muy cercana. Cuando la imaginación de lo que se trata es de ampliar, sin límites, ¿no? No hay límites para imaginar, no hay límites para soñar. Entonces, ¿por qué nos autolimitamos, nos autocensuramos? Bueno, a eso iba mi comentario. Como dice ahí la persona, es difícil, pero no imposible. Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que la imaginación también se educa, ¿no? Y nos podemos formar en imaginar otros vínculos, otras redes, y que en este espacio donde estoy yo, que es mi habitación, esté lleno de plantas, ¿no? Y que, no sé, que yo también aprenda a cohabitar con la naturaleza de una manera diferente. Por ahí. Aprovechando que tienes el uso de la palabra, también hay una pregunta sobre la experiencia de iglesia híbrida, que les Mm, ha dejado más interconectado y que consideren que expresa más acabadamente la ecología integral y la sinodalidad. sí, sí. Bueno, no me quiero hacer autopropaganda. Yo tengo un librito que publiqué hace algunos años atrás, que ese es el título que le puse, Una iglesia híbrida, buscando también alguna palabra, ¿no? Yo sé que la palabra híbrida a veces, no sé, no es tan feliz, pero ¿cómo expresar la integración? ¿Cómo expresar la interrelación de todo, ¿no? Y cómo expresarla desde el lenguaje eclesial. Es decir, ¿cómo imagino yo una iglesia que se deja o que se abre la interconexión de la biodiversidad, de lo no humano, del medio ambiente, pero también de otras formas de vida? Entonces, claro, en ese libro yo presento tres modos, digamos, de apertura o de hibridismo, ¿no? Que uno es el cultural, es decir, realmente abordar la interculturalidad. El segundo es la ecología, es decir, lo que estamos conversando hoy día, una iglesia ecológica. ¿Qué significa realmente? Y ahí, bueno, Laudato Si, querida Amazonía y muchas otras experiencias, como las que ha contado Amy, y la experiencia que tiene Alfonso Murat, y bueno, todo el recorrido de Leonardo Boff, de Ivonne Guevara, y de tantos ecoteólogos y teólogas de América Latina es fascinante. Entonces, la ecología como un gran lugar. Y el tercero que yo pongo ahí es la amistad, ¿no? Entonces, hago todo un ejercicio de pensar una iglesia de la amistad, de una iglesia de la amistad, porque la clave tradicional en la cual nos manejamos es el de la fraternidad, ¿cierto? O de la sororidad, es decir, la hermandad. Somos hermanos y hermanas, pero amigos, no sé, los amigos están afuera, parece, ¿no? Los amigos nos juntamos en otro momento. Bueno, entonces, ¿cómo yo asumo Juan 15:15 cuando Jesús dice, los llamo amigos? ¿No? Ustedes son mis amigos, es decir, compartimos un lazo, un vínculo que es el de la amistad, no solo el de la hermandad, ¿no? Entonces, bueno, esa categoría de la amistad la amplío al mundo no humano. Cómo yo realmente genero un vínculo de amistad, no sé, ¿no? Con la montaña, con el valle, con el bosque, con los animales, con las plantas. Y es verdad que puede sonar medio raro, ¿no? Porque no soy amigo de un humano del mismo modo en que soy amigo de mi gato. Pero es evidente, ¿no? No, es evidente que mi amistad con otras especies va a ser diferente. Entonces, bueno, creo que el vínculo de la amistad es un vínculo muy bonito, muy afectivo. Uno es capaz de dar la vida por los amigos. Entonces, ¿qué significa dar la vida por las criaturas, por todos, finalmente, ¿no?
por ahí va la iglesia híbrida, avanzando y caminando. Muy lindo, por ahí vi que creo que es un artículo, dice una polifonía, ¿no? Has dicho tú de la comunidad, ese sentido muy, muy hermoso y figurativo. Eh, Alfonso, tal vez quisieras tú hacer un comentario a esta pregunta del padre Israel sobre cómo encantar a los jóvenes nacidos en el campo, en la ruralidad, para que vean un futuro esperanzador y un proyecto de vida sostenible. Si la educación y las apuestas de propuesta de bienestar se construyen y ofrecen desde la ciudad. O sea, esa tensión que hay campo-ciudad en relación a las generaciones que se están gestando. Tu micrófono, Está Carlos. silenciado, Alfonso. Alfonso, Es una cuestión seria porque hay un fascinio del modelo de vida urbano que es una mentira. ¿No? ¿Podría subir el volumen? Sí, claro, por favor, sí, un momento. ¿Eh? Ahora está Gracias. mejor. Ahora sí, Sí. gracias. Entonces, hay un fascinio y una mentira que el modelo urbano ha puesto para nuestros países desde Estados Unidos, ¿no? Se ve, como Pedro Pablo ha dicho, se ve, por ejemplo, en Europa, que hay todo un esfuerzo de mantener la gente en las pequeñas ciudades. Y aquí hemos importado esta visión terrible de concentración de las personas en la gran ciudad y la imaginación cada vez más grande. Entonces, todos los esfuerzos que se hacen para fijar, especialmente a las nuevas generaciones, en las pequeñas ciudades, en el cultivo de la tierra es fundamental. Pero es una lucha muy difícil. También cuando los jóvenes salen para estudiar fuera, quizás acompañarlos para que ellos tengan posibilidad y oportunidades para volver a sus ciudades y sus regiones, para ayudar a la gente ahora conjugando su cultura con lo que la tecnología, los estudios universitarios lo ayudan. Pero sinceramente yo no tengo respuesta para eso. Puedo ver, sí, que hay experiencias bien sucedidas. En Brasil, el movimiento, el MST, el movimiento Los Sem Terra, hacen un trabajo excepcional de investir en la gente para estudiar y después volver para ayudar sus comunidades. Pero sí siempre vamos a perder algunas personas que se van a la ciudad y no van a retornar. Pero creo que esa es una tarea importante incluso de la iglesia, ¿sabe? De motivar a la gente para estudiar y volver a sus comunidades y junto con otras organizaciones ofrecer posibilidad de una vida digna, con educación, con infraestructuras en las pequeñas ciudades y también en la situación del campo. gracias, Alfonso. No queremos abusar de su tiempo, pero les pediría un minuto a cada uno de ustedes tres para responder a esa inquietud que Fray René desde la querida Panamá, la bella patria, nos está planteando. Y es una realidad, ¿no? Hay una tensión entre parte de un sector de iglesia, del clero, que es resistente a todos esos temas, entre comillas, de Laudato Si. ¿Qué pudiéramos hacer, cierto? ¿Cómo, pregunta Fray René, esa tensión? eh, ¿Cómo pues la podemos enfrentar? Entonces, que sea manera de cierre de esta parte, un comentario, una interpelación, tal vez una nueva pregunta a esto que Fray René nos ha registrado y que hace parte también de la realidad de la iglesia en América Latina y en el mundo. ¿Tú qué dirías, Amy? Bueno, yo empiezo con una Bueno, manera más listo. rápido, que es para mí más lo que hacemos hasta ahora. Hay que ocupar el máximo posible
los espacios en las redes sociales, porque ahí se juega una lucha, un combate terrible. Ellos tienen instrumentos, mucha plata, pero tenemos que descubrir con ayuda de jóvenes y de gente que está en el área de comunicación, cómo nos comunicar cada vez más con la gente, con contenidos breves, con algo fascinante, bello. Tenemos que rehacer nuestro lenguaje, ¿sabes? Abandonar un poco esta cosa de muchos conceptos, concentrarnos más en las experiencias y cómo las experiencias nos hacen aprender con la vida y transmitir eso. Es decir, crear corrientes cada vez más fuertes, en realidad redes de comunicación, que va cada vez más trayendo a la gente para esta causa. Muy claro, Alfonso, muchas gracias. Pues por mi parte, yo hago eco con lo que dice Alfonso en cuanto a la experiencia, encontrar. Yo creo que creando espacios donde podemos encontrarnos entre ser humano, ¿no? Pero también con la naturaleza no humana, crear espacios de jugar, de tocar, ¿no? Estar afuera. Yo creo que por eso compartí lo que compartí de mi experiencia de niñez, que la conversión pasa cuando hay relación, cuando hay encuentro. Y eso pasa tanto entre ser humano con toda la creación. Entonces yo creo que eso es lo integral, es crear espacios de encuentro, ¿no? Gracias. Un claro hipervínculo a la numeral 84 de Laudato Si que Pedro Pablo ha mencionado. Pedro Pablo, tu palabra respecto a esta tensión Sí, real en la iglesia. sí, acojo y sintonizo mucho porque varios de aquí probablemente lo hemos padecido, ¿no? Hemos sufrido esa, sí, pues esa exclusión o esa especie de tensión entre, digamos, parte de la iglesia que no se suma o que se presenta a veces incluso como en otra orilla respecto del Papa Francisco. A ver, yo diría dos cosas. Una, partir de la esperanza, ¿no? Partir de la confianza de que Francisco, y no solo él, ¿no? El espíritu en el fondo, ¿no? Con un camino muy anterior, ya, ya ha avanzado, ya ha avanzado una ruta que no es posible regresar. ¿Te das cuenta? Es decir, no me preocupa tanto que hayan, digamos, fuerzas contrarias porque ya están los textos, ya está el camino, ya hubo un sínodo, es decir, ya estamos adelante, ya estamos adelante y aunque hayan fuerza y piedras en el camino, ya vamos caminando. Entonces, lo primero es como una actitud interior de confianza, esperanza, buen ánimo. Y lo segundo es que, ¿cómo decirlo? Uno trabaja con los que quiere trabajar, ¿no? Y los que no quieren trabajar en esta línea, bueno, no podemos decir nada, ¿no? Es decir, somos iglesia, ¿no? Están ahí y la iglesia siempre ha tenido esa pluralidad, em, pero no me dejaría frenar, ¿no? Es decir, si en algún momento tu diócesis en particular, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O te toca un párroco o una autoridad o quien sea, ¿no? Que cierran, bueno, entonces se busca por otro lado. ¿Te das cuenta? Nadie nos puede negar vivir el Evangelio. Yo no podría esto decirlo del camino sinodal, de ecología integral, etcétera. Nadie nos puede negar buscar eh, vivir, habitar, crear, construir la iglesia de Jesús. Nadie. Pues Eso. bueno, son semillas de esperanza justamente en el espíritu de esa semana Laudato Si, celebrando los 10 años de la REPAM, ya casi son 5 años de la REMAN,
y sobre todo celebrando la fuerza, la vitalidad, la sabiduría, la valentía, la profecía de las mujeres y los hombres con ese espíritu del alba, ¿no? Porque está despuntando un nuevo sol. Inés, tienes tú la palabra para hacer como esta parte de cierre y la convocatoria al próximo, los próximos procesos de la ecología integral de la CLAR. Agradecer en primer lugar estos aportes tan inspiradores, desafiantes, que nos abren caminos y sentimos que nos impulsan a hacerlos. ¿Y qué tenemos próximamente? Esta invitación al seminario en Belo Horizonte para ir tejiendo una ecoteología para la vida religiosa de hoy. Vamos a hacer una escucha sinodal de territorios en resistencia. Estamos buscando promover esta conversión de nuestro estilo sinodal y también de las estructuras socioeconómicas. Nos mueve, nos conmueve la violencia del extractivismo. Por eso vamos a compartir distintas experiencias y ofrecer herramientas para poder hacer frente a estas situaciones, sondear pautas frente a grandes proyectos del extractivismo. Bueno, el perfil de las personas invitadas son religiosos, personas con experiencia en defensa de derechos socioambientales o personas que están viviendo en regiones mineras, ¿no? Que tengan el deseo de formarse y también de ser agentes multiplicadores. Bueno, recuerdo que es del 26 al 29 de julio en Belo Horizonte y ya está la inscripción abierta. Así que los esperamos para seguir entretejiendo entre nosotros estas experiencias, estos saberes y estos caminos que se sigan abriendo. Muchísimas gracias, Inés. Estamos, digamos, con toda esa esperanza de darle continuidad a este proceso de diálogo, ecología integral, sinodalidad y territorio, y como tú dices, escuchando esos clamores que surgen de esos territorios agredidos por el extractivismo. Eh, Vamos a terminar, entonces vamos a despedirnos de este Zoom, de este evento, pero sabiendo que tenemos casi que un envío misionero esa semana de este nuevo Pentecostés, seguramente cada quien en el sitio donde está conectado tiene algún símbolo, algo alrededor, o una bandera, o una planta, o un libro, algo que te pueda significar eh, lo que estamos llamados, es lo que resuena en nuestro interior a partir de lo que hemos escuchado. Les invito a que encendamos las cámaras, que mostremos ese símbolo y que podamos despedirnos justamente tendiendo esos puentes de sinodalidad, esos puentes de comprender y habitar el territorio, esos puentes que nos establecen esa amistad y sobre todo reconocen la identidad que tenemos como vida religiosa en el continente. Nos despedimos entonces mostrando cada quien sus símbolos y expresando con palabras el agradecimiento, laudato si, laudate Deum, aleluya, amén, aleluya. Bien puede entonces expresar con sus palabras su saludo. Muchas gracias a todos. Gracias, Alfonso. Gracias, Amy. Gracias, Pedro Pablo. Veo a Joana. Gracias a todo el trabajo que hace el secretariado, la oficina de la CLAR. A Davis, que está por allá detrás con el soporte técnico, con las comunicaciones. Y bueno, vamos reconociendo los rostros y nos damos un saludo. Laudato Si. Feliz día. Feliz aniversario de Laudato Si. Ya, Muchas gracias a gracias. todos. Muchas por gracias a la todos los que han participación. participado.